Hola chicos, bienvenidos a la clase de física. Hoy vamos a entrar a la ley de la inducción electromagnética o a la inducción electromagnética. En esta parte, hoy es como la parte introductoria en esta clase, ¿verdad? En la siguiente clase pues vamos a ver la ley de Lenz y después vamos a ver la ley de Faraday y vamos a ver en qué se relacionan ambas leyes o de qué se ocupa una ley, de qué se ocupa la otra ley y al final vamos a ver que en la inducción electromagnética ambas leyes son de mucha utilidad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de dónde sale la inducción electromagnética? Esta surge a través del trabajo de Oersted allá en 1820 cuando él descubrió la inducción magnética. Pero esta inducción magnética que descubrió Oersted, él la hizo o la descubrió en la corriente eléctrica. Ok, ahora, surge entonces que todos los físicos de la época empezaron a decir, bueno, ¿y qué sucede si yo no tengo una corriente eléctrica a quien inducir magnéticamente hablando? Entonces, ¿cómo puedo generar una inducción magnética si no tengo corriente? Entonces empezaron los estudios de Joseph Henry en Estados Unidos, allá por el año de 1831, y de Michael Faraday, allá en Inglaterra, también en el año de 1831. Y ¡tadán! Aparecen los famosos imanes. Ok. Lo de los imanes ya se conocía. ¿Ok? Las propiedades de los imanes ya se conocían. Y ya se sabía que los imanes tenían un polo norte, tenían un polo sur, y que un imán podía generar un campo magnético, generar un campo electromagnético. Entonces se empezaron a preguntar, bueno, ¿y qué sucede si los imanes o si un imán se acerca o se retira de una corriente eléctrica? Entonces empezaron a concluir tanto Henry como Faraday, que de hecho les dije que vamos a ver la ley de Faraday, empezaron a concluir que los imanes hacían un electromagnetismo con la corriente eléctrica, pero no solo con la corriente eléctrica, sino que iban a generar corriente eléctrica también a través de un alambre. Ese fue el experimento. Generar corriente eléctrica a través de un alambre. A través de un alambre utilizando los imanes. Porque ya se conocía toda la teoría de los imanes. Entonces ocupar el imán. Y era simple y sencillamente magnetizar el alambre con un imán e introducirlo y sacarlo de una bobina. Ahora, ¿de qué iba a depender la inducción electromagnética en la bobina? De qué tan rápido o de qué tan despacio yo sacaba, o ellos sacaban o introducían el alambre en la bobina. Hoy en día esto tiene su aplicación. Cualquiera puede decir, pero ¿un alambre en una bobina? Sí, un alambre en una bobina, ¿de acuerdo? Y esto hoy tiene su aplicación en los motores. ¿Sí? Esto tiene su aplicación en los motores, específicamente en los motores de arranque. ¿Qué es lo que sucede? Para los que tienen vehículo, y lo voy a poner así, ¿qué es lo que sucede cuando falla el motor de arranque? Cuando no lo lleva uno donde el mecánico, donde el eléctrico, y sabe que es el motor de arranque, uno como que le pega, ¿verdad? Y boom, enciende, pero uno sabe que es el motor de arranque el que anda mal. Ahora, en el motor de arranque pueden suceder varias cosas, pueden ser los carbonos, pueden ser los sensores, pero cuando es la bobina del motor de arranque, quiere decir, y por eso no he borrado esto, quiere decir que la inducción electromagnética que hacen los imanes que lleva el motor de arranque ya no están funcionando. ¿Y cuáles son los imanes que lleva el motor de arranque? Los famosos carbonos. Si los carbonos que lleva el motor de arranque no es otra cosa que imanes, y eso lo que lleva es un alambre que entra y sale a una gran velocidad cuando nosotros accionamos el switch del carro y lo encendemos,
Y se genera una corriente eléctrica a través de una bobina, a través de un alambre, por una inducción electromagnética o debida a los imanes, que en este caso son los carbonos del motor de arranque. Pero ¿qué sucede cuando ya no funciona? Muchas veces son los imanes o los famosos carbonos que le dice a uno el eléctrico que ya no sirven y que hay que cambiarlos, porque como todo se arruina, ¿verdad? Y el tiempo no perdona. Y lo otro que puede suceder es que la bobina que tiene el motor de arranque ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que hacen los eléctricos? Los eléctricos incluso para armar el embobinado, ahí están con el alambre de cobre, y eso lo vamos a ver hoy en la ley de Lenz y en la ley de Faraday, cuántas vueltas se le tiene que dar a un alambre. Imagínense de que yo vi a no a un mecánico, sino que a un electromecánico, a un señor vecino mío que ya murió, que estaba haciendo un embobinado porque estaba armando un motor de arranque y le salieron 650 vueltas. Y el señor se sentó a las 8 de la mañana y empezó 1, 2, 3, y se paró a las 12:30 a las 11:30 cuando hizo las 650 vueltas. Y ahí ya estaba el embobinado del motor de arranque. Le puso los carbonos, que no son unas cositas así que parecen imancitos, y por eso le digo que son imanes, y para que no hiciera cortocircuito o no hiciera polo tierra, que nosotros le llamamos, le puso unas varitas de bambú, que es lo que hacen actualmente los mecánicos, o en este caso los electricistas o los eléctricos, para arreglar los motores de arranque. Entonces, inducción electromagnética, los motores. ¿Cómo cree usted que funcionan los motores de cualquier máquina? Y nosotros decimos, bueno, ¿y dónde está conectado? No, es que solo se enciende la máquina y ahí va. Por esto, siempre hay que accionar algo, siempre hay un switch. Entonces, ahora bien, para nadie va a ser ningún secreto que la batería también tiene mucho que ver a la hora de los motores, sobre todo de los motores de carro, porque ahí es donde está el polo positivo, el polo negativo, accionamos el switch, pero el motor de arranque es el que hace que se genere la corriente eléctrica por una inducción electromagnética, carga la batería, se enciende la batería, enciende el carro, carga la batería y carga lo que nosotros también conocemos como el alternador, y de ahí la batería se desconecta y es el alternador el que queda trabajando. ¿Y cómo queda trabajando el alternador? Por la inducción electromagnética también que se hace. Por eso es que también los alternadores de los vehículos están basados siempre en una inducción electromagnética. Entonces, Faraday y Lenz, adelantándome un poquito a las próximas clases de física, Faraday y Lenz se basan en esto para sus famosas leyes, y entonces ellos nos dicen, mire, ¿qué sucede con la inducción electromagnética de una bobina, de un simple alambre, etcétera? Y es lo que vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero la base es esto. Recuerden, chicos, que ustedes tienen que hacer las anotaciones respectivas, el video lo puede ver y pausar las veces que quiera, y en la reunión de Zoom y en la clase presencial vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase de física.